y en este mapa se incluyen puntos singulares, el kilómetro cero en su desembocadura en el río Paraguay, Puerto Pilcomayo. Este sector corresponde al río Pilcomayo inferior, que en realidad no está vinculado en forma directa con el Pilcomayo que baja desde la cordillera de Bolivia. Alrededor del año 1900, las crónicas indicaban que estaba a 270 kilómetros de la desembocadura en el río Paraguay, y así sucesivamente se fue produciendo el retroceso, es decir, el taponamiento del cauce y su derivación tanto hacia el norte, a la República del Paraguay, como hacia el sur, a nuestro territorio. En 1968 comenzó a ingresar con relativa frecuencia al Bañado de la Estrella, lo que hoy conocemos como Bañado de la Estrella. Bueno, luego en la década del 70 hubo también una continuidad en el proceso de retroceso, hasta que en 1991 se formuló el denominado Proyecto Pantalón, que se ubica a la altura de María Cristina, en el norte del departamento Ramón Lista, donde se pudo, merced a obras ejecutadas entre ambos países por acuerdos internacionales, revertir o frenar por el momento el proceso natural de retroceso. Esta es una gráfica donde indica la aceleración del proceso de retroceso en la década del 70, 80 y relativa estabilidad a partir de 1991, cuando se ejecutó la primera versión del proyecto Pantalón. Esto ya en la provincia de Formosa. La presentación se ve chica. ¿No se ve completa la pantalla? En un momento dejó de compartir la pantalla, hace un ratito. A ver. Ahí. Ahí. Buenas tardes. A mí al menos me sale como que hay que pinchar el chinche, la opción del... y ahí se agranda la pantalla. No sé si a todos les sale. Ahí se ve de nuevo, sí. ¿Ahí se ve? Sí, sí, ahí se ve. Sí. Bien. A ver si se mantiene ahora o sucede lo mismo. Estas son tres fotos representativas cuando hablamos del cauce del Pilcomayo. La de la izquierda es el cauce activo, que solamente permanece desde el proyecto Pantalón hacia aguas arriba en nuestra provincia. Luego el cauce seco, que es la mayor longitud, digamos, dentro del límite internacional, por el cual ya no circula el agua. Y finalmente el que llamamos Pilcomayo inferior, que es el que se encuentra frente a localidades como General Belgrano, Clorinda, que finalmente, como si fuera un riacho, desemboca en el río Paraguay. El mapa hidrovial de la provincia de Formosa, donde se puede tener una idea de la magnitud de lo que significan las aguas de desborde de ese río Pilcomayo en el Bañado de la Estrella, y posteriormente en la zona este, ya colectando en los riachos que desembocan en el río Paraguay. Aquí una imagen satelital, un mosaico, donde se observa claramente en azul el escurrimiento. Y esto, en este mapa, observado como un área de escurrimiento del Bañado de la Estrella y también de los cauces que derivan del mismo,
hacia el sector este. El primer tramo es el que denominamos de las correderas fluviales del río Pilcomayo, es decir, un cauce activo principal que, si bien tiene desbordes, conforma una línea de escurrimiento que sería como el sector argentino del río Pilcomayo. En el caso de la República del Paraguay, tiene un sistema similar en su territorio. Luego viene la zona de bañado, donde ya la gran cantidad de sedimento que arrastra va quedando en las zonas bajas, se va reduciendo, y el agua clara ingresa al bañado. Y allí tenemos las obras de aprovechamiento hidráulico, los canales, como el Río del Norte, el complejo hidrovial Ruta 28, el canal que abastece a Las Lomitas, las obras de canalización hacia localidades del este, el sistema Montelindo, el Riacho del Porteño, que va a la zona norte. Y finalmente se ha llegado durante 2020 hasta el reservorio de la localidad de Pirané, con las aguas provenientes del río Pilcomayo. Y hacia el norte la reactivación del Riacho G. Bueno, para tener un pantallazo simplemente de qué caudales o de qué volúmenes de agua estamos hablando en el río Pilcomayo, con datos de la Comisión Trinacional, aquí tenemos 2 años extremos, como fueron el ciclo 1983-84 en azul, con caudales superiores a los 4.000 metros cúbicos segundo en los picos de ese ciclo hidrológico, y años con mucha menos agua, que fue el 2016-2017, que apenas casi que llegaron a los 1.000 metros cúbicos por segundo, medidos en la estación de aforo, o estimados en la estación de aforo de Misión La Paz, provincia de Salta. Aquí se observa el derrame o volumen acumulado de cada ciclo. También se comparan 2 ciclos extremos, uno de máxima, otro de mínima, la variabilidad en hectómetros cúbicos de la gran masa hídrica que durante todo el ciclo baja desde Bolivia. Comparativos de datos de las últimas décadas. Esto es para tener una idea de la variabilidad que estamos hablando, donde hay años con mucha agua y años con menos agua, y a su vez dentro del año hidrológico, obsérvese la diferencia entre el periodo de aguas bajas y los periodos de aguas altas o picos, en este caso, los periodos de aguas bajas y periodos de aguas altas. Acá una situación que se dio 2 extremos en años sucesivos, un tanto atípico esto, pero que se dio en los últimos tiempos, entre el 16-17 y el 17-18. El 2018 fue uno de los grandes eventos que tuvimos de inundación en los últimos años. Aquí la misma comparativa, pero del derrame o volumen acumulado. Y esta, una comparación de alturas hidrométricas del año pasado y de este año. Vemos que fueron similares, con una tendencia para una altura de casi 650 en Misión La Paz, que es relativamente bajo, o sea, se trata de años con cantidad de agua menor al promedio. Bueno, esta es fundamental, esta lámina, porque indica cuáles son los lineamientos del Estado provincial para la gestión de las aguas y de los sedimentos que arrastra el río Pilcomayo. Básicamente son 4 puntos, de los cuales 3 implican acciones estructurales, obras. El primero es mantener en la zona de reparto el ingreso de las aguas, lo ideal es en forma igualitaria entre la República Argentina, en este caso la provincia de Formosa, y la República del Paraguay. Eso se logra mediante obras de mantenimiento o de adecuación de lo que se denomina el proyecto Pantalón o la zona de reparto. El punto 2, tal vez uno de los más complejos, es conducir las aguas y los sedimentos mediante la construcción y mantenimiento de un sistema de correderas fluviales, que no son más que cauces donde el sedimento empieza a escurrir por una línea principal y se deposita generando sus propios albardones en los sectores bajos laterales. Luego el tercero, limitar los desbordes mediante la construcción de un sistema de terraplenes de mitigación, porque tenemos poblaciones ribereñas y a la vez estos terraplenes van a limitar el valle de inundación o el escurrimiento para concentrar la energía e ir consolidando el cauce. Y finalmente, un punto 4, que por el momento son estudios de desbordes, porque el río Pilcomayo
tiene numerosos desbordes aguas arriba del proyecto Pantalón, lo cual muchos de ellos se producen en la provincia de Salta y podrían derivar en trasvase de cuencas y un riesgo hídrico importante. Por lo tanto, se encuentra en estudio y hay intervenciones que se están realizando, pero en la provincia de Salta, referente a eso. Los objetivos de las obras proyectadas y ejecutadas anualmente tienen que ver con lo que mencionaban en la lámina anterior: reparto del ingreso, conducción de aguas, sedimentos y flotantes, y la mitigación de los desbordes y protección de las comunidades. Bueno, de esos 3 puntos, en primera instancia, tenemos una imagen de lo que es actualmente la zona del proyecto Pantalón o punto de reparto. Se sitúa en este lugar, se observa acá el río Pilcomayo y su ingreso a territorio argentino, a la izquierda, y a la derecha el canal de ingreso a territorio del Paraguay. Este canal se denomina Canal Meyer. Años atrás, el punto de reparto se encontraba aguas arriba, luego Paraguay tuvo dificultades en la limpieza de su canal, que era este, por lo tanto materializó esta nueva toma, y actualmente el reparto por el momento favorece notoriamente el ingreso a la Argentina, lo cual seguramente va a motivar obras de parte de Paraguay para compensar el déficit que están teniendo en el periodo de aguas bajas que está próximo a iniciarse. Una breve reseña histórica, porque el punto de reparto o proyecto Pantalón no es un punto estático a lo largo de los años, sino que sufrió ajustes de la primera obra ejecutada en 1991, luego hubo periodos donde se efectuaron nuevas tomas, correcciones, esto está especificado en esta lámina, y esas correcciones obedecieron a que en alguna instancia el agua ingresó mayoritariamente hacia uno de los 2 países, y eso requirió la intervención, ya que también el ingreso hacia uno de los países implica ingreso de sedimento, y por lo tanto el proceso de mayor o menor ingreso hacia uno u otro lado, en definitiva, requiere que se trate de tender al igualitario, que sería el ideal. En este gráfico se referencia a esa situación. Tenemos desde el año 2001 al 2020, acá en el eje X, y aquí tenemos los derrames acumulados estimados. En la gráfica de color verde, el total, digamos, estimado, según datos de medición de Villamontes y Misión La Paz, y en azul el porcentaje que ingresó a la Argentina, y en rojo el de Paraguay. Se observa, por ejemplo, que los puntos de inflexión, que serían los repartos igualitarios, se han dado puntualmente, acá en el año 2011, pero en general lo que ocurre normalmente es que el ingreso favorece a uno de los países. Nosotros tuvimos periodos de exceso y aquí un periodo de déficit, el 2011 y el 2014, que por suerte se pudo revertir, y actualmente estamos siendo favorecidos por mayor ingreso, pero eso también tiene sus consecuencias. Imágenes de trabajos anteriores en la zona del Pantalón. En 1997 ingresó una draga, el denominado Canal Farías. Una imagen del año 2006, donde Paraguay estaba empezando a materializar una nueva toma. El ingreso también era mayoritario hacia la Argentina. 2009 fue un año con un reparto cercano al igualitario. Se consolidó el canal paraguayo, merced a obras ejecutadas, y si bien ingresaba más para nuestro territorio, era cercano al 50%. Esta situación de extrema sequía ocurrió en nuestro sistema en septiembre del 2011, uno de los periodos más complicados porque inclusive coincidió con una escasez de lluvias locales en todo el oeste y en toda la provincia. 2012, la ejecución del canal Las Torres, que fue fundamental para revertir esa situación que veíamos en la imagen del 2011, el canal denominado Canal Las Torres, permitió emplazar aguas arriba a la toma para el territorio argentino y luego la recuperación. Acá ya se avisoraba en 2014 con los 2 canales. Este sería el canal Las Torres, que luego fue ampliado en su sección, y este el ingreso a Paraguay. Y el 2017 con un ingreso mayoritario a nuestro territorio,
Y a raíz de la colmatación del ingreso a Paraguay, ocurrió la ejecución del denominado Canal Meyer, que es el que está funcionando actualmente. Y aquí teníamos, en mayo del año pasado, también un reparto en aguas bajas, bastante parejo, bastante cercano al 50 y 50. Bueno, el punto 2 de los lineamientos que hoy mencionábamos, que eran 3, es el sistema de correderas fluviales. Para nosotros son cauces que se generan naturalmente y o artificialmente mediante obras de limpieza y excavación, por los cuales escurre agua con sedimento y flotante. En este sector, que como ven ocupa parte del departamento Ramón Lista y del departamento Bermejo, es la zona de transición entre el cauce del Pilcomayo y el bañado La Estrella. Obviamente es un sector dinámico, esta zona de transición se va trasladando hacia aguas abajo, y aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de una corredera fluvial del año 2017, en el kilómetro 120, tomando como kilómetro cero el punto de reparto de aguas. Bueno, así como históricamente se dio el retroceso del río Pilcomayo, el mismo fenómeno afecta a las correderas. Entonces, hubo instancias, por ejemplo, en el año 2009, donde la corredera argentina sufrió un retroceso, lo cual obligó a ejecutar nuevas obras a través de nuevas trazas para recuperar eso. Y lo mismo le pasó a Paraguay, pero en el año 2014. Luego de tener varios ciclos con ingreso favorable, el propio sedimento provocó el retroceso de su corredera. Quiere decir que las correderas, en definitiva, obedecen a la misma dinámica que el río. Bueno, esta es una foto del año pasado para referenciar los trabajos. Son trabajos de excavación, en algunos casos con equipo convencional, en otros con equipo anfibio, para trabajar en terrenos de escaso valor soporte. Esta es una imagen de una de las correderas. Y estas son imágenes nuevas de la zona actualmente de transición, tomadas en un vuelo que se hizo el mes pasado, donde observamos la zona de divagación, denominamos donde el cauce empieza a ser sinuoso, de baja profundidad y con desbordes considerables, y aguas abajo de esto, lo que sería ya la zona de taponamiento, donde se observa una configuración tipo delta, donde prácticamente no prevalece un cauce principal, sino que son varios cauces, y termina de quedar el sedimento. Ya luego de esto, el agua clara que ingresa al bañado La Estrella. Este sector de transición, tanto la zona de divagación como de taponamiento, será motivo de intervención con obras este año, obras que se han licitado y que están próximas a iniciarse. Sin duda resulta la problemática más compleja, porque es cómo darle continuidad al sistema para conducir las aguas, pero que el sedimento rellene las zonas bajas sin afectar a poblaciones, y así ir conformando el cauce hacia aguas abajo. Para verificar los efectos de los trabajos ejecutados, tomamos un tramo de corredera ejecutada en el 2005, básicamente un desmonte con topadora y una excavación de no más de 10, 11 metros de ancho, en este caso ejecutada con equipos convencionales, y ya en noviembre del año 2006, ya luego del paso de un pico de crecida, se ensanchó la sección y se depositó sedimento que conformó los albardones de la misma, con lo cual, con un trabajo de movimiento de suelo mínimo, se logró que el propio cauce, o el propio río, la propia dinámica del mismo, amplíe la sección de escurrimiento. Y luego, en enero de 2014, ya con mayor sección y un tramo muy consolidado, ubicado aquí a la altura de la localidad de Lote 8, aproximadamente, departamento Ramón Lista. Bueno, estas son imágenes comparativas del efecto del sedimento en lo que en su momento era la zona de transición, que en el año 2007 se produjo lo que denominamos enlame o sedimentación. Este es el mismo lugar tomado en una fotografía del 2005. Es una escuelita de una comunidad de origen denominada La Pampa, ya estaba abandonada. En el 2005 llegaba agua limpia, agua clara, pero producto del proceso de avance del sistema de correderas, en el 2007
quedó en el área de deposición, se observa a nivel de dintel prácticamente el sedimento. Actualmente se encuentra totalmente cubierto. Igual situación, un puesto de gente que se dedica a la ganadería, en el año 2017, esto ya prácticamente con un embate de desborde y sedimento, y luego, en el mismo año 2017, luego del paso de más pico de crecida, solamente el techo. Otro ejemplo, el puesto de Centurión, otro productor de la zona, ahí se observa la casa, la construcción, hacíamos mediciones topográficas ahí, con personal de la UCA, y en el 2019, luego del paso del sedimento en esa zona, la misma construcción que estaba arriba, ya por supuesto con un nivel de sedimento de prácticamente más de 2 metros. Bueno, acá ha ocurrido también un efecto no deseado en una escuela, el Churcal, una localidad del departamento Bermejo, que fue remodelada en el año 2017, y en el 2018 tuvimos un evento importante, donde inclusive las aguas sobrepasaron el nivel de uno de los terraplenes de mitigación y produjeron el anegamiento y sobre todo la deposición de sedimento en dicha escuela. Bueno, y este es el otro factor que también, junto con el sedimento, constituyen las problemáticas principales, que es el arrastre de material flotante. Troncos, árboles que provienen tanto de la cuenca alta como de la cuenca media y baja, y forman estas verdaderas empalizadas que se arman naturalmente y son las que obstaculizan el escurrimiento. Acá hay un ejemplo. En el año 2010 esto ocurrió a la altura de la localidad del Potrillo, y en el 2014 aguas abajo a la altura de La Rinconada, departamento Bermejo. Fotografías donde tenemos maquinaria convencional y también anfibia materializando distintos tramos de correderas. Ahí se indican los años 2005, 2009, 2016, 2017. Bueno, y luego tenemos el punto 3 de los lineamientos, que eran los terraplenes de mitigación de desbordes. Anteriormente hablábamos de defensas contra inundaciones, pero dadas las características del suelo de la zona, donde no se consigue suelo plástico, son limos, en algunos casos limos arenosos, en otros limos arcillosos, pero en definitiva sin cohesión o con cohesión mínima, por lo cual hablamos de terraplenes de mitigación de los desbordes para resistir los embates de los mismos y a su vez favorecer el proceso de sedimentación al pie de talud para ir conformando, contribuyendo a conformar el albardón natural de las correderas. La zona de los terraplenes es la misma que las correderas, generalmente en el lado sur del sistema, porque en el lado sur tenemos las poblaciones principales y la infraestructura. Bueno, aquí algunos datos de la infraestructura que protegen estos terraplenes. Hay una infraestructura no solo vial, sino de sanitaria, de agua corriente, infraestructura eléctrica, escuelas, viviendas, y en fin, un sinfín de inversiones que ha realizado el gobierno provincial, además de las poblaciones, que son comunidades aborígenes y de criollos, todo lo cual conforma un área de riesgo hídrico que con el sistema correderas, terraplenes de mitigación, se protege año a año. Fotografías de los terraplenes, algunos se han hecho en periodos normales, otros en periodos de crecida, en emergencia, como aquí en Foto del Potrillo del año 2010. Acá es importante resaltar que las cotas de coronamiento, de rasante o de coronamiento de estos terraplenes es variable, debido a que estamos hablando de una zona de fuertes pendientes longitudinales, por lo cual la rasante no es un valor fijo. En función de la variación de la sección de escurrimiento de las correderas y de todo el valle de inundación, la rasante puede resultar insuficiente y en algunos casos donde se consolida la corredera, el terraplén queda como un camino vecinal de la zona. Bueno, finalmente, a los efectos de entender más cabalmente esa conjunción de correderas y terraplenes de mitigación, tenemos un ejemplo de un perfil topográfico transversal al sistema, en rojo, el relevamiento del año 2009, donde teníamos una corredera ejecutada artificialmente en la zona,
en los años previos, y un sistema de defensa, un terraplén de mitigación, que tenía una cota de rasante, y aquí se ve la localidad del Potrillo, departamento Ramón Lista, con la cota correspondiente a su terreno natural. Luego del paso de varios ciclos y consolidando el sistema de defensa y correderas, se tomó el perfil topográfico en el año 2012 en igual traza y se observa que la sección hidráulica de la corredera se incrementó notablemente, pero no tanto por erosión de la misma, del fondo, sino más bien por la conformación natural de los albardones con el sedimento que arrastra la propia corriente. Por otra parte, el terraplén de defensa fue reforzado, el terraplén de mitigación fue reforzado a una cota mayor, y este sistema funciona en la medida que la capacidad de conducción se vea ampliada, ya que cualquier desborde que se produzca en este nuevo escenario indudablemente tiene el valle de inundación menos área para recibir las aguas de desborde. Por lo tanto, esto obliga a dar continuidad hacia aguas abajo a este sistema y de esa manera ir conduciendo las aguas y también protegiendo las poblaciones. Aquí está la ubicación del perfil, esto es a la altura de Ramón Lista. Fotografías de la zona donde se ve la sedimentación también de un puesto, de otro productor, de apellido Vázquez, previo a uno de los ciclos de crecida, y posterior solamente el techo, es lo que se visualiza, el resto tapado por el sedimento. Y esa corredera que veíamos acá durante la conformación de uno de los tramos, y foto del 2018, que actualmente inclusive se mantuvo estable, se observa un cauce ya de características importantes, capaz de conducir en esta sección alrededor de 900 o 1000 metros cúbicos por segundo, sin desbordes. Bueno, ahí finalizaría la presentación. Como corolario de esto, resaltar que se van a iniciar obras que se han licitado, tanto de adecuación del sistema de correderas, en la zona de transición, en la zona de Río Muerto, La Esperanza, localidades a las cuales se va a acceder por la Ruta 86. También están previstas obras de mantenimiento en la embocadura, si bien el agua está ingresando mayoritariamente a la Argentina, pero se van a ejecutar obras, y luego obras de corrección en algunos tramos que, si bien están consolidados, se han conformado meandros que requieren intervenciones como para mejorar la pendiente, el escurrimiento y, en definitiva, contribuir al mejoramiento de todo el sistema de las correderas a lo largo de los casi 150 kilómetros que tenemos activos actualmente. Bueno, no sé si se observó la última parte, porque no sé si ocurrió lo mismo que con las partes anteriores. Pero bueno, en definitiva eso era más o menos lo que queríamos mostrar, y que se tenga un conocimiento general de la problemática. Y bueno, cualquier consulta, pregunta o cualquier inquietud, estamos dispuestos para responderla. Muy claro, ingeniero, sus conceptos. Para los que quieran hacer preguntas, si lo quieren escribir en el chat y lo leemos y compartimos con el ingeniero. Respecto a los trabajos, actualmente Vialidad sigue trabajando en el sector de correderas, ¿no es así? Sí, actualmente Vialidad Provincial ha licitado 6 obras, de las cuales 5 corresponden, o mejor dicho, 4 corresponden al sector de correderas, una al sector de reparto, al sector del proyecto Pantalón, y una de refuerzo o mejoramiento del sistema de terraplenes. Esas obras están iniciándose en los próximos días, coincidente con el periodo de aguas bajas. Tenemos hasta el mes de diciembre, la primera quincena de diciembre, para ejecutar las obras, y bueno, es la primera vez en el transcurso de varios años que tuvimos un apoyo financiero, en este caso de la Nación, de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica,
merced a la gestión del Estado provincial, del gobierno provincial. Muy bien, acá Clara pregunta si las comunidades fueron reubicadas. Bueno, las Estimo comunidades... que las comunidades que fueron afectadas, supongo. Sí. Históricamente, las comunidades del departamento Ramón Lista y Bermejo inclusive, se han tenido que reubicar en función de ese proceso histórico de retroceso del río. Las comunidades eran eminentemente ribereñas, subsistían a través de la pesca fundamentalmente, y cuando el Pilcomayo iba retrocediendo, ellos lógicamente se trasladaban, se autoevacuaban. En ese entonces la infraestructura con la cual contaba la zona y el desarrollo social de esas comunidades era muy distinto al actual. El problema empezó cuando luego el sistema de correderas en algunos años tuvo taponamientos, situaciones de inundación, y ahí ya la evacuación debió ser más planificada, ya se puso en juego inclusive infraestructura que en algún caso se ha perdido, como por ejemplo en el 2018, y ahí sí ya la reubicación fue más organizada de la mano del Estado provincial, y se han, digamos, reubicado muchas comunidades. Por ejemplo, María Cristina, existe María Cristina 1, 2, 3, lo mismo El Potrillo, es una comunidad que fue reubicada en su momento. Y justamente, si nosotros consolidamos el sistema de correderas y terraplenes de mitigación, lo que se busca es que estas comunidades puedan desarrollarse en un área de bajo riesgo hídrico. En Pilcomayo el riesgo hídrico siempre está presente, pero ya con obras ejecutadas y con un sistema consolidado hacia aguas abajo, por lo menos cuentan con un margen de seguridad mayor. Pero sí, hay comunidades que han sido reubicadas, y son bastantes comunidades, generalmente comunidades originarias, porque es un territorio donde la mayoría de la población es de la etnia Wichí en un sector y de la etnia Toba en otro sector. Pablo pregunta, sí, buenas tardes, dice, ¿las sedimentaciones producidas por los desbordes son previstas o pueden ser previstos su comportamiento? Bueno, nosotros anualmente, en el periodo, esto es una continuidad de trabajo, en el periodo en que no se ejecutan obras, se debe hacer el monitoreo del sistema y en otro periodo los estudios, fundamentalmente topográficos, para determinar justamente cuáles son las áreas susceptibles de sufrir la sedimentación. En algunos casos, hemos detectado o avisorado que tal área podía ser receptora de los sedimentos y se han ejecutado obras intentando lograr esa deposición en esos lugares. Lógicamente, muchas veces resulta muy difícil de predecir. Fundamentalmente, el insumo principal, que son los datos topográficos, requiere de campañas anuales en un corto lapso disponible para realizarlas, y aún así hay cuestiones que hasta el azar puede influir, por ejemplo, la deposición de flotantes. Por ejemplo, en el diseño de una corredera se trata de privilegiar las líneas rectas, eso lo hemos aprendido en el transcurso de los ciclos, porque los flotantes en los tramos muy sinuosos ocasionan taponamientos, y en definitiva se trata de conducir y de depositar el sedimento en áreas predecibles. En parte se logra, en parte no, pero en definitiva se hace un seguimiento con imágenes satelitales, navegaciones, algunos vuelos que hemos tenido la posibilidad de hacer, y se trata de ir, inexorablemente el sedimento va a venir, se trata de ir rellenando sectores donde tenga menos afectación y sea más conveniente para consolidar esa línea de escurrimiento. Clara pregunta si existe un estudio de impacto ambiental producto del desborde producido en el último desborde y dónde podemos verlo, dice. Bueno, el impacto ambiental indudablemente tiene características muy complejas en este sistema, porque uno de los primeros impactos ambientales ocurrió en la década del 80
cuando se realizaron picadas de exploración y de explotación petrolífera en el departamento Ramón Lista, cuando se encontró el petróleo en Palmar Largo. Y esas picadas, que en principio no tenían nada que ver con el río, producto de desbordes en el mismo, y encontrándose el escurrimiento con una picada, con una orientación topográfica buena y con escasa rugosidad, ha provocado el principal impacto ambiental, sin quererlo, digamos, porque en ese momento no se estudió, que fue desviar el cauce en numerosos lugares. Entonces, estas obras en realidad se encuadran, tienen las aprobaciones ambientales correspondientes de la Dirección de Ambiente Provincial. Nación también fiscaliza que tenga esa documentación, y en definitiva se busca atemperar el impacto. Sin intervenciones, el impacto ambiental se daría por el propio cambio del cauce, la inundación de poblaciones y en definitiva el cambio del relieve. Con las obras se trata de ir mitigando eso. Por ahí no son medidas puntuales y indudablemente parte de esas obras donde implican desmontes y ese tipo de intervenciones requieren por ahí de intervenciones que en otra obra convencional tendrían un mayor impacto ambiental. Pero aquí el impacto ambiental principal se da si no realizamos ningún tipo de obras y el retroceso natural continúa. Y bueno, el principal impacto ambiental ha sido el retroceso del río prácticamente del mapa provincial, solamente nos quedan 30 kilómetros de cauce activo, digamos. Pero sí, el impacto ambiental es toda una temática bastante compleja y que, bueno, año a año se trata por lo menos de consensuar, generalmente con las comunidades, que también tienen injerencia importante en esto, porque también muchas comunidades todavía utilizan los recursos del ambiente, y aparte que son comunidades que tienen la tenencia, la propiedad de esas tierras, comunidades originarias. Así que siempre la parte ambiental surge en las asambleas que habitualmente realizamos, antes de iniciar la obra, mientras se realizan los estudios, siempre hay un ida y vuelta con los pobladores de la zona, y siempre se trata de explicar el impacto de hacer o no hacer determinada obra, determinada traza. Bien, Pablo dice muchas gracias, que fue claro en la explicación anterior de la pregunta que le había hecho. Y Víctor dice, sí, ¿cuáles son las zonas críticas actuales? Bueno, actualmente la zona crítica se ubica aguas abajo de la localidad de La Rinconada. Esto es, para ubicarnos geográficamente, entre la localidad una localidad que se llama La Esperanza, por ahí no es muy conocida, y otra que se llama Río Muerto. A ambas se accede por la ruta 86. Sería la zona noroeste del departamento de Bermejo. Para nosotros, haber llegado a esa área crítica implicó superar, de alguna manera, áreas críticas más pobladas, como fue en su momento el Potrillo. Hace 10 años o más estábamos a la altura del Potrillo. Luego tuvimos a la altura del Quebracho, otra zona bastante poblada por comunidades aborígenes, ambas en Ramón Lista. Y bueno, y ya hace más de 5 años que nos encontramos con un área muy compleja que es La Rinconada, Pescado Negro, La Rinconada, que es el inicio del departamento Bermejo, donde por ciertas condiciones naturales realmente nos ha costado que se consolide esa corredera principal, digamos. Este año, afortunadamente, estamos aguas abajo de ese lugar, pero indudablemente, si las intervenciones que se hacen este año por algún motivo no funcionaran de acuerdo a lo previsto, el retroceso volvería a iniciarse y volveríamos a tener problemas aguas arriba. Pero concretamente la zona es Río Muerto, La Esperanza, la zona de intervención y la más crítica en este ciclo. Bien, ingeniero, muchísimas gracias, muy claro en sus conceptos. Agradecemos a Vialidad Provincial por haber colaborado con nosotros en esta charla, porque como siempre tienen la predisposición de compartir con nosotros sus experiencias, y bueno, y vamos favoreciendo a la información general de nuestros colegas y creciendo entre todos.
Muchísimas gracias por su tiempo, ingeniero. Gracias por todos los que participaron hoy y seguiremos en contacto desde el colegio compartiendo con ustedes la temática para la próxima semana y volver a estar conectados para seguir trabajando en pos de nuestra ingeniería en nuestra provincia y en la región. Muchísimas gracias. Bueno, de nuestra parte, agradecer nuevamente la convocatoria y desde ya que todo el material está seguramente disponible o cualquier duda, cualquier inquietud. Y para nosotros creo que es fundamental difundir esta problemática, tanto la problemática hídrica del Pilcomayo como la charla que me precedió sobre una obra tan importante para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Así que bueno, muchas gracias a todos por la atención. Buenísimo. Seguro lo estaremos publicando en la página del colegio al material. Muchas gracias.